Hola, muy buenos días. Un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Ochoa, soy química graduada de la Universidad del Valle, tengo maestría de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente terminé mi doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle. El día de hoy quiero presentarles la siguiente temática. Vamos a hablar acerca de la introducción a la farmacología, una pequeña, breve introducción a la historia, formas de administración y vías de administración. Esto va a ser nuestro contenido temático para el día de hoy. Sin embargo, pues nosotros vamos a tener que hacer otros videitos con el objetivo de profundizar cada una de estas temáticas y así esclarecer mucho más el tema. Por lo pronto vamos a hacer esta primera parte, introducción a la farmacología. Iniciamos entonces con una breve introducción y para ello quiero que pensemos en esta frase. Importancia de la farmacología y la toxicología. ¿Por qué es tan importante para el área de la salud y de las ciencias básicas poder correlacionar estos dos términos? ¿Qué hace que nos inclinemos hacia esta temática, hacia esta metodología? Entonces, lo que quiero es que miremos las breves diferencias que hay entre farmacología y toxicología, pero que tracemos un camino que pueda unir tanto a la farmacología como a la toxicología, ¿sí? Entonces pensemos en este parrafito que nos aporta Katsu en el libro llamado Farmacología para las Ciencias Básicas y Clínicas o Farmacología Básica y Clínica. Entonces quiero que pensemos en este párrafo, lo leamos y tomemos nota de cada uno de los temas que están involucrados en estas cuatro líneas. Primero miremos lo siguiente. Hablan de la proporción de fármaco administrado, ¿sí? No me hablan de una dosis exacta, sino de una proporción, una cantidad equivalente que se une al receptor. Y me dicen que esa cantidad que se logra unir al receptor es baja. Recordemos entonces que los receptores son aquellas moléculas que están en nuestras células que pueden estar a nivel transmembranal o que también son llamados receptores integrales, que pueden estar a nivel intracelular o que pueden estar a nivel extracelular. Independientemente de en qué ubicación se encuentran estos receptores, nos están diciendo que esa proporción de fármaco administrado que se logra unir al receptor es bajo. Conocer esos procesos cinéticos, es decir, me están hablando de movimiento, ¿cierto? De todo el movimiento que realiza ese fármaco cuando ingresa a nuestro organismo. Nos dicen que es esencial para determinar estos parámetros básicos, ¿cierto? Como la dosis, la vía de administración y la frecuencia con la que se administran los medicamentos. Además, el tiempo en el que actúan y la toxicidad. En este párrafo me parece que es bastante sustancioso porque nos da indicios de todo lo que es la farmacología básica, ¿sí? La cantidad de fármaco que se administra, de esa cantidad de fármaco y luego de haber realizado unos procesos cinéticos, es decir, de haberse movido en el organismo y llegar al órgano diana, vamos a mirar que la cantidad que logra llegar a ese órgano diana y unirse a los receptores es bajo y en función del conocimiento de la cantidad de fármaco que se logra unir a los receptores, asimismo podemos decidir cuál es la cantidad o cuánto es la cantidad de fármaco que el organismo necesita, por medio de cuál vía sería ideal pues suministrar ese fármaco, pues lógicamente tiene que ver con la patología, ¿cierto? Con el medicamento en sí y con el paciente. Asimismo, el tiempo en el que se debe administrar ese medicamento, cada cuánto, que alude a la frecuencia de administración, el tiempo que se tarda en actuar y también el tiempo durante el cual actúa ese medicamento, ¿cierto? Puede tardarse aproximadamente media hora, hora y media, y puede durar el efecto en el organismo, pues otro tiempo diferente, para que no confundamos estos dos conceptos. Y finalmente la toxicidad, ¿sí? Esos efectos adversos que puede generar este medicamento. Muy bien. Entonces,
Como estamos en una introducción a la farmacología, quiero que miremos esta primera parte. Quiero que nos pongamos de acuerdo en tres conceptos. Cuando hablamos de fármaco, medicamento, droga, no es lo mismo, ¿sí? Nosotros hablamos de medicamento como ese compuesto final, ¿cierto? Que está integrado por fármaco, puede ser fármaco uno, puede ser fármaco 2, ¿sí? Dependiendo pues de los fármacos o principios activos que contenga esa preparación medicamentosa y otras moléculas llamadas excipientes. Recordemos entonces, de todas formas, como les dije en un inicio, este va a ser un primer video en el que vamos a mirar las generalidades y las características más explícitas de cada uno de estos subtemas, pero en próximos videos pues la idea es ahondar en cada una de estas temáticas. Entonces tenemos fármaco o fármacos en función de la preparación medicamentosa y excipientes. ¿Para qué nos sirven los excipientes? En un sentido global, los excipientes nos ayudan a darle forma al medicamento, ¿cierto? Que el medicamento adquiera una forma. También nos ayudan a transportar, es decir, los excipientes se vuelven vehículo de esos fármacos porque logran transportarlo en el organismo, pues en función de las características del fármaco, ¿cierto? Y nos ayudan a darles características organolépticas. ¿Qué quiere decir organolépticas? Quiere decir que son esas características que nosotros podemos percibir a partir de los sentidos, ¿cierto? Tales como el olor de ese medicamento, el color del medicamento, el sabor del medicamento y volvemos y aludimos a la textura o forma o presentación medicamentosa. Entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de medicamento hablamos del producto final, esa sustancia que compramos en las farmacias, ¿cierto? O más conocido como droguerías, pues acá en Colombia, pero cuando hablamos de fármaco, estamos hablando explícitamente del principio activo, ¿cierto? Esa molécula que realmente va a ejercer un rol protagónico, esa molécula que en este sentido estricto va a generar un efecto terapéutico. ¿Listo? Entonces, pues en función de esos efectos terapéuticos, en función entonces de esos principios terapéuticos, nosotros vamos a ahondar en cada uno de esos principios terapéuticos en función de cada uno de los órganos de nuestro organismo, ¿cierto? Y de esa forma pues vamos a estudiar los medicamentos que llegan a tener roles terapéuticos en nuestro organismo. No obstante, droga, ¿cierto? Cuando hablamos de droga, pensemos en cuál es el sentido más general que nosotros le logramos atribuir a la droga. Es decir, pensamos en droga y qué se nos viene a la mente. Nosotros hablamos de droga y pensamos en que la droga es una mezcla de diferentes sustancias, ¿cierto? Lo primero es eso. Lo segundo es, si es droga, no tenemos una precisión del tipo de sustancia, de la composición exacta de esa sustancia y de la cantidad exacta de esa sustancia, porque como lo dije en un momento, es una mezcla de diferentes compuestos. Al menos uno de estos compuestos, de estos principios activos en esta molécula y en este preparado final llamado droga, pueda que tenga actividad terapéutica, pueda que tenga actividad fisiológica, ¿sí? Normalmente, si queremos llevar este concepto al mundo de la terapéutica, podríamos hablar de que la droga es un preparado final, ¿cierto? Que está comprendido por una mezcla de diferentes compuestos que no se saben con exactitud el tipo, la composición y la cantidad, pero que entre tantos principios activos vamos a encontrar alguno que tenga alguna propiedad fisiológica o terapéutica, ¿cierto? Entonces, pueda que tenga una propiedad
terapéutica como que sea antiinflamatorio, que sea antimicrobiano, ¿cierto? Que sea analgésico, pero esa es una sola propiedad en uno de esos principios activos, pero como dijimos que puede tener varios principios activos, muchos principios activos, y lo peor del caso es que no sabemos cuáles son todos esos principios activos, pueda que tengamos este con capacidad antiinflamatoria y este otro principio activo, por ejemplo, con capacidad antimicrobiana, pero también vamos a tener unos principios activos, ¿cierto? O unas moléculas que van a generar alucinaciones, ¿cierto? Y otras que van a generar ansiedad y otras que van a generar otros procesos más encaminados hacia la parte recreativa, ¿sí? Por ende, pues a este tipo de preparado no se le puede considerar un medicamento, o sea que decir droga y creer que es igual a un medicamento, pues es completamente errado, ¿sí? Esto en un sentido estricto teórico y tratando de aproximar esas características de ese preparado al mundo de la terapéutica. Pero realmente cuando nosotros pensamos en droga, pues hacemos referencia a esa sustancia que tiene como destino final un uso recreativo, ¿cierto? Que no se ha elaborado de forma inicial para que tenga un efecto realmente terapéutico, sino que el objetivo de ese preparado comercial es tener un uso recreativo. ¿Listo? No obstante, nosotros podemos intercalar estos conceptos. ¿En qué aspecto? ¿Cierto? Podemos decir que un medicamento puede convertirse en droga, puede llegar al mundo de la droga, siempre y cuando no cumplamos con ciertos parámetros. Entonces vamos a mirar, ¿cómo yo puedo llevar un medicamento? ¿Cómo puedo convertir un medicamento en droga? Yo puedo convertir un medicamento en droga cuando uso ese medicamento sin tener la patología para la cual fue sintetizada ese medicamento, ¿sí? Si yo no padezco de esa patología y yo consumo ese medicamento, pues entonces realmente yo estoy llevándolo al mundo de la droga, porque los efectos van a ser efectos de drogadicción. Pongo un ejemplo, un paciente que tenga una excitación en su sistema nervioso central, bien sea que tenga un proceso, un diagnóstico de ansiedad, un diagnóstico de convulsión, de esquizofrenia, ¿cierto? Han realizado un proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos que ayudan, ¿cierto?, para que ese paciente disminuya pues esos efectos que causa esa patología. No obstante, si usted no padece de esa patología y se administra el medicamento que fue desarrollado para ayudar a estos pacientes con esta patología, pues en últimas, ¿usted qué está haciendo con su sistema nervioso central? Su sistema nervioso central estaba normal y lo que está usted haciendo es deprimiendo su sistema nervioso central, ¿sí? Diferente a un paciente con un diagnóstico de convulsiones, que se suministra el medicamento prescrito para convulsiones, dado que este paciente tiene su sistema nervioso, pongámoslo aquí, sistema nervioso normal. El paciente con convulsiones tiene su sistema nervioso alterado, ¿cierto? Por lo tanto, el medicamento lo que hace es regresar a su estadio normal, pues su sistema nervioso. Miremoslo de esta forma rápida y sin entrar mucho en detalles. ¿Listo? No obstante, el paciente tiene convulsiones, pero si usted no padece de convulsiones, su sistema nervioso está normal y se suministra ese medicamento, que lo que usted va a hacer, va a pasar a un estadio deprimido, ¿cierto? Porque pues no está teniendo la patología para la cual fue desarrollado ese medicamento, ¿sí? En este caso, pues lo que está generando en su organismo es un efecto de drogadicción. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería emplear una cantidad mayor de medicamento, es decir, aumentar la dosis de ese medicamento
para percibir los efectos del medicamento, ¿sí? A pesar de que esté por fuera de dosis, empezar a tener unos efectos más placenteros y más duraderos puede ser. También podemos pensar aquí en este punto, en el del aumento de la dosis, que hemos generado un proceso de resistencia en nuestro organismo a un medicamento y eso hace que pues ya con ese proceso de resistencia para que me genere el mismo efecto, hablemos por ejemplo en este caso de un analgésico, yo necesito aumentar la cantidad de ese medicamento, por ejemplo, un opioide, ¿cierto? Entonces, si yo me salgo de la dosis formulado, prescrita por el medicamento, por el médico del medicamento, pues en este caso, al aumentar dosis por fuera de los rangos normales, pues ya puedo empezar a generar y a percibir otro tipo de efectos más recreativos y más alucinógenos. Partiendo de que inicialmente era un medicamento, podemos pasarlo al mundo de la droga. Y lo mismo si la frecuencia de administración del medicamento aumenta, es decir, a mí me habían enviado 3 tabletas al día, es decir, una cada 8 horas, pero como ya no logro percibir los efectos de ese medicamento, los efectos placenteros, los efectos alucinógenos, los efectos que puedan estarle causando un efecto de drogadicción en su organismo, si usted se sale de ese tiempo, de esa frecuencia de administración, y ya no lo consume cada 8, sino cada 6, cada 4, entre otros efectos, porque puede ser también una intoxicación grave, ¿cierto? Que pueda ser letal, y yo paso ya no a consumirlo cada 8, sino cada 4, porque pues es que ya mi organismo se acostumbró y ya generé una resistencia, pues entonces también puedo pasar al mundo de la droga. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan acá? Lógicamente, estamos hablando de que pues tiene un diagnóstico, ¿cierto? Para consumir un medicamento, pero que está generando este medicamento unos efectos adversos y entre esos efectos adversos, por ejemplo, alucinaciones, mayor analgesia, y esos efectos pueden estar causando en su organismo una adicción, ¿cierto? También podemos pensar en suministrar el medicamento de forma preventiva. Y ojo que aquí no quiero que pasemos al otro extremo, y es, lógicamente, hay medicamentos que nos ayudan a prevenir la patología. Ejemplo, tenemos un antihipertensivo, pues yo me administro el antihipertensivo, ¿cierto? Si ya tengo un diagnóstico de hipertensión arterial, para prevenir los efectos del aumento de la presión arterial. Es muy diferente a decir que yo voy a consumir un analgésico porque si de pronto me duele, ¿sí? Ese si de pronto me duele la cabeza, si de pronto me duele el organismo, si de pronto me duele, ¿sí? Dependiendo pues el concepto que tú tengas de dolor y dependiendo también de realmente cómo quieras amortiguar ese dolor, pues asimismo tú vas a empezar a aumentar dosis o vas a empezar a tomar un medicamento de forma incorrecta y vas a atribuírselo a una prevención, cuando pues sería un concepto completamente errado en este ejemplo que acabo de comentarles del dolor, ¿sí? Entonces, entonces en este caso, quiero que entendamos aquí, lógicamente, que si es un paciente, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Que la escala del dolor por lo general va en aumento, ¿cierto? Pues entonces este tipo de paciente pues se sale de estos ejemplos, ¿sí? Porque en este tipo de pacientes tenemos que pasar por los medicamentos para el dolor, ¿sí? Y empezar a hacer combinaciones entre esos medicamentos porque estamos hablando de que podemos disminuir el dolor a nivel periférico, luego disminuir el dolor a nivel central y finalmente, en este caso, pues ya pasamos a estos pacientes puntuales que ya entran dentro de un dolor llamado neuropático, ¿cierto?
Y en este caso, sí, las dosis de estos medicamentos analgésicos pues se van aumentando. Pero miren que esos son ejemplos puntuales, ¿cierto? Recuerden que aquí en este punto tenemos que ser muy precisos con la información porque la farmacología suele ser muy relativa, o sea, suele depender de muchos aspectos. Entonces, cuando yo les comento que si al aumentar la dosis podemos caer en estos efectos de la droga, pues estamos hablando aumentar la dosis sin que mi médico de cabecera me haya prescrito un aumento de dosis o sin que mi médico de cabecera me haya aumentado la frecuencia de administración, es decir, que usted esté haciendo un uso incorrecto de los medicamentos, ¿cierto? No obstante, pues si su médico de cabecera le está aumentando dosis o frecuencia de administración, pues es porque su organismo lo requiere así. ¿Listo? Entonces, pensemos en qué son estos tres conceptos. Entonces, si observamos y tomamos apuntes ya de como un resumen, entonces cuando hablamos de droga, decimos que la droga es un compuesto que no ha sido diseñado para generar efecto terapéutico. Por el contrario, este compuesto sí ha sido diseñado para crear efectos recreativos alucinógenos. ¿Listo? Ahora, por otro lado, tenemos que los medicamentos son compuestos que sí han sido creados para generar un efecto terapéutico, ¿cierto? Pero que el mal uso o uso incorrecto de los medicamentos pueda que nos lleven al mundo de la droga, ¿sí? Y cuando hablamos de mal uso o uso incorrecto, ya dijimos que es administrarnos un medicamento sin tener el diagnóstico, la patología, aumentar las dosis sin que nuestro médico de cabecera nos haya indicado un aumento de dosis o aumentar la frecuencia de administración sin que nuestro médico de cabecera nos haya aumentado la frecuencia de administración. Además, creer que vamos a hacer un uso preventivo si consumimos y nos administramos ese medicamento antes de padecer los síntomas de determinado diagnóstico. Como les ponía el ejemplo, antes de sentir dolor, entonces prevenirlo con una tableta de acetaminofén, ¿cierto? Eso no es lo correcto. Listo. Entonces, esta es la primera parte. Y aquí miremos entonces ejemplos. Cuando hablamos de paracetamol, y tenemos que tener presente también, vuelvo y les comento, la farmacología tiende a ser muy relativa, por eso hay que ser tan específicos cuando estemos dando ejemplos, porque el paracetamol o acetaminofén no solo es el compuesto final, sino que también es el principio activo, es decir, yo puedo decir que el paracetamol o acetaminofén es un nombre comercial y por tanto puedo decir que es una sustancia, un preparado final, por lo tanto es un medicamento, pero también yo puedo decir que el acetaminofén o el paracetamol es el mismo principio activo. Esto no siempre ocurre, ¿no? Esto ocurre en este tipo de medicamentos, pero por lo general los principios activos son, ustedes los van a identificar porque son nombres mucho más químicos. Por ejemplo, N4-hidroxifeniletanamida. Este nombre nos está indicando que es principio activo y por tanto, pues es un fármaco. ¿Por qué hablamos de fármaco? Pues porque tiene efecto terapéutico. No todo principio activo es fármaco. ¿Cierto? Porque no todo principio activo tiene efecto terapéutico, como lo dijimos ahorita. Con la droga puede haber principios activos que sean alucinógenos y pues eso no es un efecto terapéutico. No obstante, si a nosotros nos indican marihuana pues de una pues sabemos que está asociado con la droga. Tetrahidrocannabinol. Entonces, ¿qué es tetrahidrocannabinol? Tetrahidrocannabinol es un principio activo pero no es un fármaco, ya que este principio activo no tiene efectos terapéuticos, sino que tiene más efectos relacionados con la droga. ¿Listo? Entonces,
En conclusión, fármaco, principio activo, molécula química que se encarga de generar efecto, ¿cierto? En este caso, pues efecto terapéutico cuando hablamos de fármaco. Droga, sustancia que ha sido creada con fines recreativos alucinógenos. Medicamento, sustancia que ha sido creada con fines terapéuticos y que puede tener en su estructura y en su composición molecular, puede tener uno o varios fármacos, ¿cierto? Y excipientes. Bueno, igual este tema puede ser mucho más específico en otro video. Ahora, decimos que los medicamentos pueden suministrarse en un paciente para prevenir. Entonces, ¿qué les acabo de decir hace unos minutos atrás? Esta prevención es una prevención siempre y cuando haya un diagnóstico, ¿cierto? No es una prevención sin diagnóstico. Si yo hago un proceso de prevención sin tener un diagnóstico a una patología, pues yo ahí ya no estoy haciendo uso correcto del medicamento y ya podría caer en el otro extremo, que sería de la droga, ¿cierto? Puede servir para hacer ese uso preventivo, como todos los medicamentos que nosotros suministramos cuando ya tenemos un diagnóstico. En este caso, pues como sabemos que el fármaco es ese principio activo, ¿cierto? Que es capaz de generar esos efectos y esos cambios a nivel fisiológico, pues hablamos entonces de que un medicamento es esa combinación de diferentes fármacos, ¿sí? Y que los excipientes pues ayudan a que este fármaco pues se transporte en el organismo y mejorar pues o facilitar la administración porque le da una forma. ¿Listo? Entonces, ¿sirve para prevenir? Claro que sí. ¿Por qué para prevenir? Si tenemos un diagnóstico, como ahora les comentaba, un diagnóstico, por ejemplo, de hipertensión, pues entonces es necesario que consumamos o que nos administremos ese medicamento, ¿cierto? Para prevenir los efectos de la hipertensión arterial, pero contando con que ya tengo el diagnóstico. ¿Cómo así que para diagnosticar? Sí, por ejemplo, medios de contraste, yo puedo decir que estos son tipos de medicamentos que nos ayudan a diagnosticar y finalmente para tratar una enfermedad, que es donde está el 90% de los medicamentos que ya tratan la enfermedad. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con otras tres diferencias, ¿cierto? Quiero aquí, como es una introducción, quiero entonces que nos en- enmarquemos en el reconocimiento de esta parte como del diccionario farmacológico que vamos a estar empleando a lo largo pues, de estas clases. Entonces, cuando hablamos de nombre químico, pensemos en la IUPAC, ¿cierto? En este caso, la IUPAC es esta entidad, organismo, institución que se encarga de nombrar los medicamentos en función de su estructura y de los grupos funcionales químicos, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de nombres son reconocidos pues para los químicos farmacéuticos, ¿sí? Pero se vuelve un poco complejo que el personal de salud haga uso de este nombre porque pueden ser nombres muy largos. Entonces, en miras de tener un nombre más corto que no tienda a generar confusiones y que pueda ser empleado por tanto personal de salud, que son quienes los prescriben, los administran, como personas naturales, que son aquellos pacientes que se suministran estos medicamentos y no tiendan a generar confusión y con ello complicaciones. Entonces, se han diseñado los nombres genéricos, ¿cierto? Estos nombres genéricos principalmente son para el reconocimiento de este principio activo, de qué fármaco está contenido en ese preparado final llamado medicamento. Entonces, el nombre genérico también nace de la necesidad de que diferentes laboratorios puedan producir un mismo fármaco y que no pues haya diversidad de nombres por cada casa farmacológica que los
produzca, ¿cierto? Y el nombre comercial finalmente es el nombre que indica al inicio pues la patente de cuál fue ese laboratorio farmacológico que inicialmente descubrió este preparado comercial con efectos terapéuticos. Entonces, si nosotros nos vamos en este punto, si trazamos un orden cronológico, este orden cronológico, tanto del diseño, el desarrollo y la comercialización del fármaco, puede llevar de 5 a 15 años antes de que ese fármaco salga al mercado. Y de nuevo, esta parte es llamada farmacovigilancia y pues tendremos un video mucho más profundo de este tema. Pero de forma muy general, lo primero que ocurre antes de que un medicamento se comercialice es un descubrimiento de una molécula, ¿cierto? De una sustancia química con características o con propiedades terapéuticas, ¿sí? Antifúngica, antibacteriano, antibiótico, antimicrobiano, anticancerígeno, antiinflamatorio, ¿sí? Una sustancia química, una molécula que tenga características y propiedades terapéuticas. Para esto, fácilmente podemos tardarnos entre 1 y 5 años. Y como les comento, pues hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero entonces vamos a continuar de forma muy general. Luego, ¿qué ocurre? Luego, esta sustancia química es necesario realizar pruebas tanto biológicas como químicas, como físicas, microbiológicas, entre otras pruebas, ¿cierto? Con el ánimo de determinar si es posible que un organismo vivo pueda, al organismo vivo se le pueda administrar esta sustancia química sin causar mayores efectos adversos. Si pasa estas pruebas, pues entonces ya podemos ir a otros modelos para probar estas sustancias químicas y finalmente llegar al uso humano, ¿sí? No obstante, si miramos esta línea en el tiempo, vamos a observar que desde que se inicia el proceso de investigación hasta que se comercializa, hay un tiempo muy largo, 15 años. Y estas compañías farmacológicas pues deben sustentar por esos 15 años, deben tener un capital, un músculo financiero muy grande pues para poder apalancar económicamente toda esta investigación, ¿cierto? No obstante, la casa farmacéutica que descubre pues ese preparado comercial quiere ir en la ruta de la patente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que finalmente cuando ya esté lista esa patente para el paciente, ¿cierto? Cuando ya hayan pasado estos 10, 15 años o puede ser mucho más, y se pueda comercializar, ellos ser los que eh, puedan cobrar por ese preparado farmacéutico o medicamento y recuperar todo el dinero que ha sido invertido durante estos años de entre descubrimiento, desarrollo y finalmente comercialización, ¿cierto? Entonces por eso ellos patentan. Ellos patentan pues con el objetivo de que ningún otro laboratorio pueda copiarlos por un tiempo dado para que ellos puedan recuperar este dinero que ha sido invertido. Y esas patentes pueden ser 20, 30 y pueden durar muchos más años entre que esa compañía farmacéutica recupera pues toda la inversión y toma ganancias. No obstante, cuando ya se ha liberado la patente, ya han pasado todos esos años en los que ya se recuperaron ganancias, pues entonces también esa patente se libera y se muestra a la sociedad, ¿cierto? Y a estas otras casas farmacéuticas la composición de ese medicamento, se hace pública. Cuando se hace pública la composición de ese medicamento, pues entonces las otras casas farmacológicas pueden preparar genéricos de ese medicamento. ¿Listo? Entonces, pues esa es una de las principales diferencias. De nuevo, pues ese tema alude más hacia la farmacovigilancia.
es uno también de los capítulos que vamos a mirar en este curso de farmacología general y vamos a andar mucho más en estos tres conceptos. ¿Listo? Hay mucho de qué hablar en cada uno de estos tres conceptos. Pero entonces, nombre químico, UPAC, nombre genérico, el más conocido a nivel mundial, de hecho a partir de la Organización Mundial de la Salud, y el nombre comercial es el nombre específico de cada casa farmacológica. Y para poner un ejemplo, entonces decimos que como nombre genérico conocemos, por ejemplo, el nombre genérico del acetaminofén, ¿cierto? El acetaminofén vendría siendo el nombre genérico. También el principio activo pues vendría siendo el 4-paracetamol, ¿cierto? Ese sería el nombre químico. Y el nombre comercial podríamos hablar de un Dolex. Si nosotros miramos a la etiqueta de la tableta de Dolex, miramos que la composición son 500 miligramos de acetaminofén, ¿cierto? Si miramos en composición la composición de un sachet de acetaminofén, pues miramos que cada tableta tiene los mismos 500 miligramos de acetaminofén. ¿Listo? Es decir, estos dos son intercambiables. Quiere decir que podemos observar en este caso que las dos tabletas contienen la misma cantidad de principio activo. No obstante, no podemos decir que sean iguales porque los excipientes pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, estos excipientes pueden ser diferentes y es lo que hace que la forma en la que se absorba el medicamento, en la que se distribuya, se metabolice, se excrete, pueda tener pequeñas variaciones. La forma en la que se absorbe principalmente es la que más nos da variaciones entre un preparado genérico y un preparado comercial. Y eso hace que los precios pues incrementen. ¿Listo? Entonces hacia allá vamos. Continuamos entonces con el tema de la nomenclatura y aquí vamos a encontrar muchos otros ejemplos. Nomenclatura química, N-cuatrihidroxifeniletanamida, ¿cierto? Nomenclatura comercial, Dolex. Nomenclatura de genéricos, paracetamol, acetaminofén, cefalexina. Y tenemos que tener muy presente que el nombre que se le atribuye de forma genérica a los medicamentos tiene o puede tener, no todos, pero sí en su gran mayoría, pueden tener prefijos, afijos, sufijos, que nos indica en qué grupo están clasificados y en función de esos prefijos, afijos o sufijos, determinar cuál es el efecto terapéutico de estos medicamentos. Por ejemplo, en este caso, la cefalexina tiene este prefijo CEF y todos aquellos medicamentos que tengan este prefijo CEF vamos a entender que se tratan de antibióticos derivados del ácido cefalosporánico. Por lo tanto, si yo sé sobre este prefijo CEF, pues voy a entender que la cefalexina es un antibiótico. ¿Listo? Bioequivalencia de fármacos similares obedecen a la biodisponibilidad del mismo y la diferenciación entre genéricos intercambiables podemos observarlo y entenderlo como que diferentes casas farmacológicas, por ejemplo aquí en Colombia, MK, la Santé, ¿cierto? Eh, Tecnoquímicas, puedan producir, comercializar bajo el mismo nombre de acetaminofén,
¿cierto? Para que sea un genérico intercambiable, pero que en el momento de realizar la caracterización de su componente químico, de su principio activo, cuente con la misma cantidad molar de este principio activo. Y por eso podemos encontrar en las farmacias acetaminofén MK, acetaminofén Santé, acetaminofén Francol, ¿sí? Diferentes casas farmacológicas con el mismo nombre, pero que deben cumplir con esta característica y es que todos deben tener la misma cantidad de principio activo. No obstante, los excipientes pueden variar, no varían mucho, pero sí pueden variar, ¿sí? Otra característica de los genéricos es que son los medicamentos de menor costo. Por lo tanto, la forma medicamentosa casi siempre obedece a una tableta o comprimido, porque son aquellas sustancias químicas más sencillas de producir como sustancia final, preparado comercial final, ya que inicialmente pues tenemos una forma sólida como un polvo granulado y por medio de un solvente, ¿sí? Podemos agrupar estas partículas con un comprimido, comprimir ese polvo con esa solución diluyente y generar finalmente un comprimido o tableta para el usuario final. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes tipos de prefijos y sufijos para que entendamos pues, lo que les estoy comentando y cada uno obedece pues a cierta característica. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de bi, pues sabemos que significa bi es dos, ¿cierto? Si nosotros hablamos de hemo, pues hablamos de sangre. Si decimos micro, pues algo pequeño, ¿cierto? Si decimos macro, pues algo grande. Si decimos poli, cantidad. ¿Sí? Si decimos post, después de. Hidro, agua. Entonces miren que cada uno de estos prefijos obedecen a una característica y asimismo pues tenemos los prefijos para los medicamentos que obedecen pues a un grupo farmacológico. ¿Listo? Miremos entonces, continuemos acá y tenemos, por ejemplo, ciertos afijos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el adol. Todos los medicamentos que tengan este afijo ADOL vamos a definirlos como analgésicos. Todos aquellos que tengan este afijo Bactam, vamos a saber que son inhibidores de las beta-lactamasas, ¿cierto? Antibióticos. Todos los que tengan este afijo Silin, vamos a entender que son penicilinas, ¿sí? Todos los que tengan el afijo Profen, vamos a entender que son antiinflamatorios. ¿Listo? De nuevo, este tema se presta para otra clase y aquí yo les voy a facilitar este link es para que ustedes descarguen el artículo. ¿Listo? Continuamos entonces con esta parte introductoria y quiero darles una breve generalidad de lo que vamos a aprender con este curso de farmacología general. Entonces, nosotros inicialmente, si queremos organizar eh, por medio de este flujograma, ¿cierto? Y por medio de este mapa mental, podemos entender entonces que la farmacología es la ciencia que se encarga de estudiar todas las propiedades de esos fármacos, ¿cierto? Las interacciones que se dan entre los fármacos y
los resultados en el organismo vivo. No obstante, la toxicología es otra ciencia que se encarga de estudiar ya la respuesta fisiológica de ese fármaco. Y por respuesta podemos entender a la respuesta terapéutica y también a los efectos adversos que puede causar esa interacción entre esa molécula farmacológica y pues, los receptores en el organismo. Aunque no todas las sustancias farmacológicas necesariamente para generar un efecto terapéutico deben unirse a receptores, ¿sí? De nuevo, aquí vamos a mirar ciertas puntualidades y ciertas características de forma general, pero que no estamos hablando de un sí y solo sí, ¿sí? No estamos diciendo que para que el fármaco pueda generar un efecto terapéutico siempre debe unirse a un receptor, no. En la mayoría de las ocasiones sí, pero no siempre. Entonces se encarga de estudiar la farmacocinética, que si ustedes observan la cinética alude a un movimiento, y la farmacodinámica, que alude como a ese proceso ya más potencial, ¿cierto? Entonces la cinética alude al movimiento de ese fármaco en el organismo, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cuáles son todos esos procesos que el organismo está ejerciendo sobre ese fármaco para finalmente causar un efecto que se observa aquí en la farmacodinámica? No obstante, en la farmacocinética podemos aludir a esta sigla, LADME, LADME. Ustedes pueden encontrar en otros textos, pueden encontrar solamente la sigla LADE, LADE, ¿sí? Que obedece a liberación, absorción, distribución y eliminación, pero la eliminación comprende el metabolismo y la excreción. O como yo lo tengo en este caso, que dentro de la misma absorción vamos a mirar el tema de la liberación del fármaco. ¿Listo? O sea, como ADME. Independientemente de cómo lo encuentren, pues vamos a mirar todos los pasos que llevan a que ese fármaco cumpla un rol terapéutico. ¿Listo? Entonces, si miramos aquí la farmacocinética, entonces la ADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, observamos que entonces debe ser administrado un medicamento. Hasta aquí no sabemos cuál es la forma de ese medicamento ni cuál es la vía. Solamente sabemos que se administra el medicamento y que va a llegar a plasma. Como llega a plasma, pues de hecho ya estamos descartando vías de administración que no llegan directamente a plasma, ¿cierto? Entonces, este medicamento, cuando ingresa al organismo, pues ya empezamos a mirar que el medicamento se va liberando. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una tableta, por ejemplo, y tengo fármaco, pero también tengo excipientes, ¿cierto? Excipientes, pues en última la liberación ocurre cuando ese preparado comercial final llamado medicamento empieza a desintegrarse, de disociarse para finalmente ser liberado el fármaco y ser absorbido con el ánimo de que pueda llegar a plasma, en este ejemplo puntual, y obtener en plasma una cantidad de fármaco libre, ¿cierto? Libre quiere decir que no se una a las proteínas que están en la sangre. Y otra cantidad de fármaco, pues que no sería libre porque va a ser la cantidad de fármaco que sí se va a lograr unir a esas proteínas que están en la sangre. Y de nuevo esto pues vamos a profundizar en otro video en el que miremos el tema de liberación-absorción. Luego de tener en plasma esa cantidad de fármaco libre, esta cantidad de fármaco libre va a poder llegar a otros órganos, pensémoslo así, a otros órganos, a otros tejidos que puedan aceptarlo, porque no todos los órganos y no todos los tejidos van a ser capaces de aceptar a ese fármaco libre. Depende de muchos factores que
Uno de los más importantes va a ser si tiene los receptores que logren interactuar con ese fármaco libre. Si no tiene esos receptores, pues de forma muy rápida, pues vamos a poder concluir que no va a lograr realizar esa interacción. ¿Listo? Pero también al mismo tiempo, porque pues el organismo no espera que llegue al tejido u órgano diana, que es el órgano blanco, es decir, es el órgano al que realmente queremos impactar de forma terapéutica, ¿sí? Pues entonces también de forma simultánea vamos a estar generando procesos de metabolismo, que también podemos conocerlo como biotransformación, y procesos de excreción, que en última nos llevan a la eliminación de ese fármaco. ¿Por qué razón? Porque de todas formas estamos hablando de que ese fármaco es un exógeno y que todo exógeno que llegue al organismo debe ser excretado. ¿Listo? O sea que de forma simultánea se está distribuyendo el fármaco, pero a la vez se está metabolizando para poder excretarse. ¿Qué es lo que nosotros debemos garantizar? Debemos garantizar que el fármaco logre distribuirse al órgano diana para que cumpla su efecto terapéutico antes de que se metabolice y se excrete, bien sea por orina, por heces fecales, ¿sí? Todo este proceso de forma macro obedece a la farmacocinética. No obstante, mirar cómo logra actuar el fármaco aquí en este órgano diana comprende todas las características de la farmacodinamia. O sea que podemos entender que la farmacodinamia es más a nivel molecular, porque lo que yo quiero en la farmacodinamia es saber cómo este fármaco libre que logró viajar por medio de la sangre y llegar al órgano diana puede interactuar con estos receptores. ¿De qué forma? Por medio de unión al receptor de forma competitiva o de forma no competitiva, entre muchas otras formas que en el capítulo de farmacodinamia vamos a profundizar, y determinar cómo se da ese proceso de degradación intracelular, ¿cierto? Para finalmente, pues que se pueda, ahora sí, en ese camino correcto, biotransformarse y eliminarse, porque de lo contrario, pues si no se biotransforma y no se excreta, pues se va a depositar, y si se deposita en mi organismo, pues va a causar efectos tóxicos. ¿Listo? De forma muy general, pues entonces es lo que abarca la farmacocinética y lo que abarca la farmacodinamia. No obstante, para determinar los efectos terapéuticos que tenga ese fármaco con la célula que tiene a ese receptor, ¿cierto? Porque lógicamente debe haber una célula que contenga ese receptor. Yo dibujo esto mejor. Entonces, si yo tengo una célula y la célula tiene a ese receptor, pues entonces yo quiero saber cuáles son todos los mecanismos por medio de los cuales al interactuar ese fármaco con ese receptor genera una serie de reacciones al interior de la célula que finalmente se van a traducir en un efecto terapéutico. Y a esa serie de reacciones al interior de la célula se le llama mecanismo de acción. Entonces, ese mecanismo de acción es en el que nos vamos a concentrar, pues cuando lleguemos ya a evaluar cada uno de los efectos en función de los órganos y de las patologías. Este mapa mental que acabamos de construir también podemos observarlo con este ciclo farmacocinético que se encuentra mucho en los libros de farmacología, tales como el libro de Katson, que ahorita lo nombramos, el libro de Goodman y Killman, que de todas formas pues yo les voy a compartir las referencias, y el libro de Golam, ¿cierto? Son tres libros en los que ustedes se pueden apoyar y van a encontrar esta ruta farmacocinética, que es lo mismo, comprende una dosis del medicamento, comprende un proceso de liberación-absorción hasta que llega a la sangre. Tenemos un fármaco libre, que es el fármaco que va a ser capaz de ir a los otros órganos de mi organismo,
pero de forma paralela se va a estar biotransformando, se va a estar excretando el medicamento, va a haber una porción probable que no cumpla un efecto terapéutico, así como una porción de ese fármaco libre que sí lo cumpla. Pero todo esto ocurre de forma simultánea. ¿Listo? Ya casi para ir finalizando con esta primera parte introductoria, quiero comentarles que va a haber un próximo pues, video en el que vamos a hablar un poco más a detalle de la historia, ¿cierto? Porque la historia de la farmacología es demasiado larga, pero quiero mirar algunos escenarios que nos sitúan en cómo ha sido el camino de la farmacología. Entonces aquí lo podemos observar y es que antes de Cristo se consideraba la enfermedad como un castigo, ¿sí? Y por lo tanto, aquel organismo que padeciera de una enfermedad realmente estaba siendo castigado y pues el castigo obedecía a unos pecados y quien tuviese muchos pecados pues se consideraba una persona poseída de espíritus. Sí, era muy místico en esta época. Los fármacos, como hoy en día los conocemos, o medicamentos, anteriormente eran conjuros, ¿sí? Se les consideraban conjuros porque eran recetas con origen mágico, ¿sí? Querían obedecer a ciertos remedios a partir de plantas medicinales y pues hacían determinados rezos y creían que realmente el efecto positivo fisiológico que causara sobre el organismo pues no se debía al principio activo de cada una de estas plantas, ¿cierto? Jazmín, opio, soya, menta, el aloe, el aceite de resino, cobre, hierro, azufre, magnesio, sino que realmente ese remedio y ese efecto curativo era más en función de los rezos que hicieran sobre esa receta mágica. Entonces eso era algo muy místico, eso fue antes de Cristo. Entre el siglo I y el siglo XV se desarrolló la alquimia y la alquimia obedece pues a todos esos procesos de transformación. En esa época lo que querían era tratar de transformar todos los metales en oro, ¿sí? Pues no lo lograron, pero eso era lo que querían los alquimistas de esa época. No obstante, ya aquí se descubrió lo que era la química, pasamos de ser alquimistas a ser químicos, ¿cierto? Químicas, y entonces ya dimos cierto significado a las patologías, aún sin obedecer al nombre patología, pero ya se consideraba a un organismo que estuviera en equilibrio químico, obedeciendo a la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Que nos indica que nada puede ser destruido o creado de la nada, sino que se puede interpretar mejor como una transformación, tanto física como química. Y entonces decíamos, bueno, si el organismo está en un equilibrio, pues no hay enfermedad. Pero la enfermedad llega cuando el organismo tiene un desequilibrio químico de alguna de las sustancias químicas que conforman mi organismo. Si yo tengo una deficiencia de alguna de esas sustancias químicas, moléculas que conforman mi organismo, o que ayudan a las reacciones químicas de mi organismo para un correcto equilibrio, pues voy a tener una enfermedad. Y a todas esas sustancias químicas que se empezaron a desarrollar y que empezaron a tener esos efectos curativos, hablábamos de la solución curativa, ¿cierto?, a determinada enfermedad. Y llega un filósofo Paracelso y nos dice, mire, es que realmente todo puede convertirse en una sustancia química que solucione la enfermedad. Es decir, actualmente lo conocemos como medicamento, ¿cierto? Pero ojo, tienen que tener mucho cuidado porque ¿qué es lo que hace al veneno o qué es lo que hace a la solución para curar la enfermedad? La dosis. O sea que dependiendo de la dosis, una sustancia puede ser curativa o puede ser veneno. Entonces, bueno, ahí ya empezaron a usar mucho la parte estequiométrica, determinar realmente cuáles eran las cantidades que se requerían para poder construir un preparado final que tuviera efecto terapéutico. ¿Listo? Para el siglo XVI
Ya conocemos bien lo que es la química orgánica e inorgánica, aunque en esta época todavía se tenía un concepto errado de qué era la orgánica y la inorgánica. Ellos pensaban que lo orgánico era aquellas sustancias que se pudieran producir únicamente en el organismo y por eso le pusieron orgánico. Y lo que no producía mi organismo, pues era inorgánico, ¿cierto? Hasta que llegó por acá Friedrich Müller y sintetizó la urea. La sintetizó en un laboratorio y sucede que la urea es un producto de descomposición de las proteínas por medio de procesos de metabolismo energético de las proteínas que se producen al interior del organismo. O sea que esto desmontó el concepto de la teoría y de la diferencia entre orgánico e inorgánico. No obstante, estos términos hoy en día, desde el siglo XVI, se siguen empleando, pero bajo otra definición. ¿Sí? Ya hoy en día sabemos que la química orgánica son todos aquellos compuestos que tienen carbono, que lógicamente también tienen sus excepciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono no es un compuesto orgánico, pero tiene carbono. Y que todos aquellos que no tengan carbono, pues son considerados inorgánicos. ¿Sí? Esa es como la nueva definición. Esto sirvió mucho, ¿por qué? Porque para el siglo XVII se acuña el término de farmacología y decimos, bueno, entonces aquí lo importante es diseñar estructuras químicas que sean lo más similares a todas esas moléculas que yo tengo en mi organismo para que así logren interactuar con las células en mi organismo, ¿sí? Para el siglo XVIII fue un avance gigante porque fueron los primeros desarrollos de las vacunas, por ejemplo, contra la viruela, inoculando los virus, los primeros test en biomodelos, claro que eso también llevó a un descontrol y de las cuestiones éticas. Más o menos para el siglo XVIII fue que se empezó a mirar todas las consideraciones éticas pues para poder prevalecer la vida y no llegar a causar dolor e irrespeto hacia los seres vivos. Entonces, pues ya empezaron a mirar que era necesario un comité de ética para determinar los ensayos sobre estos biomodelos animales, también sobre las mismas personas, determinar ciertos patrones pues para evitar que los pacientes se volvieran biomodelos de laboratorio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la parte de la ética tomó gran apogeo, igual esto todavía continúa, ¿cierto? Y es un tema que da, de nuevo, en la farmacovigilancia, tenemos mucho que hablar sobre este tema de la ética para el estudio en los biomodelos. Para el siglo XIX, volvemos acá a encasillarnos en la química orgánica, porque entonces miramos que hay ciertos compuestos que pueden ser sintéticos, pero pueden ayudar para fines terapéuticos, como cuáles, por ejemplo, el éter, el óxido nitroso, pueden servir como anestésicos locales, y una de las primeras pruebas fue este investigador William Sonlow, quien estirpó protuberancias cutáneas sin que el paciente percibiera el dolor por medio de la administración de éter y óxido nitroso. El cloroformo también fue uno de los más empleados para poder usarlo en partos, John Snow, pero luego pues observaron que generaba efectos muy adversos tanto en el paciente como en el bebé. Insulina sintética fue sintetizada por John Jacobo, y se crean los primeros analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Aquí fue un boom del avance de la farmacología. Para el siglo XX llega Alexander Fleming con la penicilina, Elkin Patarroyo con medicamentos para la malaria, antimicrobianos, y se crea un concepto de la quimioterapia, que en este caso la quimioterapia no solamente obedece pues a un tratamiento para personas con diagnóstico de cáncer, sino que la quimioterapia obedece realmente a una combinación de fármacos con el objeto de matar células. ¿Sí? En este caso, pues, como estamos hablando de, pueden ser células humanas, o sea, que sirven como tratamiento oncológico, pero también podemos hablar de células bacterianas, o sea, que podemos hablar de bactericidas o para hongos antifúngicos, ¿sí? Es decir, medicamentos que tienen más de un fármaco con el objeto de eliminar
esa unidad básica de la vida llamada célula. Y pues ahí ya mirar el uso que se le daba terapéutico. Empezaron acá experimentación en pacientes, porque pues por acá en el siglo, como les comentaba, en el siglo XVIII, se consideraron mucho las cuestiones éticas, principalmente en modelos animales. Y entonces, pues como ya hubo tantas restricciones en modelos animales, para el siglo XIX no habían restricciones de prueba para pacientes humanos y ya empezaron a considerar pues este tema de la ética en la experimentación con pacientes. Para el siglo XXI conocemos algo llamado como poliquimioterapia, que es de nuevo la combinación de fármacos, pero que nos ayuden a generar un efecto sinérgico. Por ejemplo, hay medicamentos en la actualidad que tienen nombres comerciales y que en su proporción química y en la cantidad de fármacos que tienen, pueden encontrarse en un solo medicamento diferentes fármacos, por ejemplo, acetaminofén, cafeína, ibuprofeno, ¿sí? Y a este tipo de medicamentos que tienen diferentes fármacos se les conoce como medicamentos poliquimioterapéuticos, porque todos esos medicamentos generan una acción sinérgica que están ayudando, pues, en últimas, a disminuir el dolor, que de forma paralela sería a generar analgesia. Siglo XXI, tratamiento del COVID. ¿Y qué es lo que viene a futuro? Lo que viene a futuro es la farmacogenómica. En unos años vamos a tener que estar muy actualizados aquí porque realmente vamos a propender hacia una farmacología personalizada. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es esta primera introducción y en cada uno de estos temas que he abordado en este primer video, pues vamos a tener otros videos en los que vamos a profundizar de forma más detallada para poder cubrir el tema de la farmacología general de mejor forma, ¿sí? Entonces, esta es una breve introducción. Les recomiendo entonces que descarguen de su plataforma institucional el libro de Katzun, el libro de Golan, ¿cierto? El libro de Goodman y Gilman, que son los libros en los que me he basado. Goodman lo pueden encontrar así, como Goodman. Me he basado en estos tres autores pues para poder recopilar la información que acabo de enseñarles. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden entonces, para un próximo video vamos a entrar en ser más precisos en lo que tiene que ver con la farmacocinética, que comprende la liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción,